La teniente comandante Jessica Harlow llevaba 3 meses infiltrada, y durante todo ese tiempo, había mantenido su tapadera como trabajadora humanitaria con una disciplina impecable. Había soportado inspecciones, interrogatorios y el escrutinio constante de señores de la guerra sospechosos sin quebrantar su personaje ni una sola vez. Su misión era recopilar información, observar, documentar, informar, nada más. Las reglas de actuación eran clarísimas: mantener la tapadera a toda costa, evitar la confrontación y exfiltrarse si se veía comprometida. Pero las reglas cambiaron cuando te ataron a una silla con bridas en una habitación de hormigón, rodeada de 5 militantes fuertemente armados. Y el hombre que se hacía llamar comandante Rashid decidió dar un escarmiento a la débil mujer occidental propinándole una bofetada tan fuerte que le partió los labios y la sangre le corrió por la barbilla. Fue entonces cuando Jessica hizo un cálculo que atormentaría a Rashid durante los aproximadamente 7 minutos que le quedaban de vida. Hay límites que, una vez cruzados, no se pueden volver a cruzar. Y cuando golpeas a un seal de la Marina, incluso a uno con las manos atadas a la espalda, incluso a uno en inferioridad numérica de 5-1, incluso a uno que se supone que debe mantener una identidad secreta, acabas de cometer el último error de tu vida. Antes de mostrarte lo que sucedió en esa habitación, deja un comentario diciéndonos desde donde nos ves y suscríbete. Porque lo que siguió fueron 7 minutos de violencia tan precisa, tan calculada y tan absolutamente devastadora que se convertiría en un caso de estudio clasificado sobre lo que ocurre cuando el entrenamiento, la capacidad y la furia pura y controlada convergen en una persona que sabe exactamente lo peligrosa que es. La habitación de hormigón medía aproximadamente 3,6 por 4,5 metros, calculó Jessica automáticamente, a pesar del zumbido en sus oídos por el golpe. Una puerta, reforzada con acero, actualmente cerrada. 2 ventanas altas con rejas. Temperatura de unos 35 grados. Humedad alta. Olor a aceite de armas, sudor y algo más. Miedo tal vez, aunque no el suyo. Era de estatura media, complexión atlética, cuidadosamente oculta bajo ropa holgada que la hacía parecer más vulnerable de lo que era. Su cabello castaño, recogido en una coleta, ahora estaba desaliñado. Sus ojos color avellana seguían cada movimiento de la habitación con una precisión que habría alarmado a sus captores si hubieran estado atentos. Pero no lo estaban. Estaban celebrando. El comandante Rashid, un rango falso, probablemente ni siquiera su nombre real, estaba frente a ella, frotándose los nudillos donde la habían golpeado. Un hombre de unos 40 años, corpulento, de esos que cimentaban su autoridad en la intimidación y la violencia. 4 de sus hombres estaban detrás de él, con AK-47, manejados con la destreza despreocupada de quienes las habían usado con ira. La mujer estadounidense ya no es tan fuerte, dijo Rashid en árabe, y luego cambió al inglés para que ella lo entendiera. ¿Dónde está tu arrogancia? ¿Dónde está tu superioridad occidental? Jessica no dijo nada. La sangre goteaba de su labio partido sobre su camisa de cooperante, cubierta de polvo. Tenía las manos atadas a la espalda con bridas, y el plástico le lastimaba las muñecas. La silla en la que estaba sentada estaba atornillada al suelo. Habían aprendido esa lección en interrogatorios anteriores. Al parecer, lo que no habían aprendido era que la mujer sentada frente a ellos había pasado 8 años en las Fuerzas Especiales Navales, había completado el entrenamiento básico, BUD, por sus siglas en inglés, una clase donde el 73% había tocado la campana. Había realizado operaciones en 11 países distintos y tenía un historial de bajas confirmadas que incomodaría a la mayoría de los soldados de infantería. Tampoco habían aprendido que las bridas de plástico, si bien eran efectivas contra civiles, resultaban prácticamente inútiles para alguien entrenada para escapar de ellas en menos de 30 segundos. Pero Jessica no tenía prisa. Todavía no. Soy trabajadora humanitaria, dijo en un inglés deliberadamente entrecortado, manteniendo su tapadera incluso ahora. Doy medicamentos a niños. ¿Por qué haces esto? Rashid se rió y la golpeó de nuevo.
Esta vez, un puñetazo en la sien. Vio estrellas. Dejó que su cabeza rodara con el impacto. Técnica adecuada para minimizar el daño. Y cuando se incorporó, le corría sangre por la nariz. Ahora también. Eres una espía. Rashid dijo, espía americana. ¿Creen que somos tontos? ¿Creen que no los vemos haciendo preguntas, tomando fotos? Dos de los hombres detrás de él rieron. Uno de ellos, más joven, tal vez de 20 y tantos años, con una cicatriz en la mejilla izquierda, se acercó. Su AK-47 apuntaba casualmente al pecho de ella. Tal vez nos divirtamos un poco con la espía antes de matarla, sugirió Scarface en árabe, aparentemente creyendo que ella no entendía. Jessica lo entendía perfectamente. Hablaba árabe, pastún, darí y un urdu aceptable. Era una de las razones por las que la habían seleccionado para esta misión. También era una de las muchas razones por las que estos hombres ya estaban muertos. Simplemente aún no lo sabían. Rashid consideró la sugerencia y luego negó con la cabeza. Después, primero obtendremos información. Luego enviaremos un video a los estadounidenses mostrando lo que les sucede a sus espías. Agarró a Jessica del pelo, tirando de su cabeza hacia atrás. Nos lo contarás todo. ¿Quién te envió? ¿Cuál es tu misión? ¿Quiénes son tus contactos? Jessica lo miró a los ojos y vio lo que necesitaba ver. Con exceso de confianza, creyó haber ganado. Pensó que las manos atadas, las armas y la superioridad numérica lo convertían en una victoria segura. Se equivocaba. Te digo la verdad, dijo Jessica, manteniendo su inglés entrecortado. Soy cooperante. Por favor, no te equivoques. Rashid la golpeó por tercera vez. Este golpe le dio en el pómulo y sin duda le dejaría un moretón. Basta de mentiras. Rugió. Hablarás o sufrirás antes de morir. Jessica respiró hondo por la nariz, sintiendo el sabor de la sangre, y tomó su decisión. Había mantenido su tapadera durante 3 meses. Había recopilado la información que le habían encomendado. Había seguido órdenes, se había mantenido disciplinada, había sido la agente encubierta perfecta. Pero había límites, líneas que, una vez cruzadas, lo cambiaban todo. Rashid acababa de cruzar una. De acuerdo, dijo Jessica, y esta vez su inglés fue perfecto, sin acento, con voz firme y fría como el invierno. Hablaré. El cambio en su voz hizo que Rashid se detuviera. Algo cambió en sus ojos. El primer destello de duda. Soy la teniente comandante Jessica Arlo, de la Armada de los Estados Unidos, dijo con claridad. Número de serie 584-7392, y acabas de cometer el último error de tu vida. La sala quedó en silencio. Entonces Rashid se rió, aunque sonó forzada. Qué palabras tan grandilocuentes para una mujer atada a una silla. ¿Crees que Jessica se movió? La técnica para romper las bridas que le habían enseñado en la escuela requería una posición corporal específica y una fuerza explosiva. Levantabas las manos atadas por encima de la cabeza mientras bajabas los codos con fuerza y rapidez. El plástico se rompería en el mecanismo de cierre si lo hacías bien. Y lo hizo bien. La brida se rompió con un crujido seco. Sus manos se movieron con el mismo movimiento, y antes de que nadie pudiera asimilar lo que acababa de suceder, agarró la silla en la que estaba sentada, que en realidad no estaba atornillada. Había estado probando eso, y la balanceó en un arco horizontal que golpeó a Rashid en la sien con la fuerza de alguien que pudiera levantar su propio peso 20 veces. Rashid cayó al suelo con fuerza, la sangre brotando a borbotones de su cuero cabelludo partido. Los 4 guardias ya estaban levantando sus armas, pero Jessica ya se movía más rápido de lo que podían reaccionar. Había pasado años entrenando su memoria muscular para que funcionara más rápido que el pensamiento consciente, y esos años dieron sus frutos ahora. Le lanzó la silla a Scarface. Él levantó su AK-47 para bloquear el ataque, lo que significaba que no iba a disparar,
dándole a Jessica la fracción de segundo que necesitaba para acortar la distancia. El combate cuerpo a cuerpo contra varios oponentes armados se basaba en tres cosas: velocidad, violencia y usar sus armas en su contra. En el momento en que te detenías, morías. En el momento en que dudabas, morías. La única forma de sobrevivir era ser más agresiva de lo que ellos podían procesar. Jessica se convirtió en un torbellino de violencia controlada. Alcanzó a Scarface justo cuando él intentaba volver a apuntar con su rifle. Su mano se extendió, agarró el cañón y lo apartó justo cuando él disparó. La ráfaga de fuego automático se desvió, impactando en la pared en lugar de en ella. En el mismo movimiento, le clavó la rodilla en la ingle, se colocó detrás de él mientras se doblaba sobre sí mismo y usó su cuerpo como escudo para arrebatarle el AK-47 de las manos. El guardia 2 disparó. Las balas impactaron en la espalda de Scarface. Jessica sintió el impacto en el cuerpo que sostenía, lo usó para pivotar y alzó el AK-47 capturado en un arco suave que golpeó al guardia 2 en la cara con la culata. Cayó al suelo. Jessica soltó el cuerpo de Scarface y tomó el rifle correctamente, apoyándolo en su hombro justo cuando el guardia 3 alineaba su arma. Dispararon simultáneamente. Su ráfaga fue alta, un disparo de pánico, lo que significaba que apuntó donde ella había estado, no donde estaba. La ráfaga de Jessica fue de 3 balas, al centro del torso, perfecta. El guardia 3 cayó como si le hubieran cortado los hilos. 2 fuera de combate, 3 aún en juego. El guardia 4 fue más inteligente. Se había alejado para ganar distancia y estaba levantando su arma en una postura correcta. Jessica se agachó detrás de una mesa volcada. ¿Cuándo se había caído? Justo cuando abrió fuego. Las balas atravesaron la madera, pero para entonces ella ya estaba rodando hacia la derecha, agachándose y disparando 2 veces a su flanco expuesto. 3 caídos, 2 restantes. Rashid se ponía de pie, con la sangre corriéndole por la cara, buscando la pistola en su cadera. El guardia 5, el mayor del grupo, quizá de unos 50 años, con la firmeza de quien había participado en muchas peleas, se había movido para flanquearla. El ordenador de combate de Jessica funcionaba a toda velocidad, procesando ángulos, amenazas y probabilidades más rápido que el pensamiento consciente. Rashid estaba más cerca, pero se movía despacio, aturdido por la conmoción cerebral tras la silla. El guardia 5 era la amenaza inmediata. Le disparó, pero su rifle se quedó sin munición. El cargador que le había quitado a Scarface estaba casi vacío. No había tiempo para recargar. Le lanzó el rifle, no para herirlo, sino para hacerlo retroceder, para ganar el segundo que necesitaba, y se abalanzó sobre Rashid. Él sacó su pistola de la funda. Ella ya estaba dentro de su línea de fuego, su mano izquierda golpeando su muñeca, desviando la pistola mientras con la derecha le propinaba un golpe con la palma en la nariz, ya dañada. «Hueso crujido», gritó Rashid. Jessica agarró la pistola, una Makarov, según observó distraídamente, y se la arrebató de las manos con una técnica que sin duda le rompió al menos 2 dedos. Giró sobre sí misma, alzando la Makarov justo cuando el guardia 5 abrió fuego. El mundo se ralentizó, como siempre ocurría en los tiroteos. Vio el fogonazo, sintió el estallido supersónico cuando las balas pasaron tan cerca de su cabeza que le despeinaron. Apretó el gatillo de la Makarov 2 veces, doble disparo al centro del pecho, y el guardia 5 cayó, 4 abatidos, 1 a la izquierda. Rashid estaba de rodillas, sujetándose la nariz rota, con la sangre corriéndole entre los dedos. Sus ojos estaban desorbitados por la conmoción y el miedo, y la creciente comprensión de que había cometido un error de juicio catastrófico. Jessica se acercó a él, sujetando firmemente el Makarov con ambas manos, apuntando a su torso. «Por favor», jadeó Rashid en inglés. «Por favor, me golpeaste», dijo Jessica, con voz perfectamente tranquila a pesar de la adrenalina que aún la inundaba. «Me ataste las manos 3 veces. Me rodeaste de hombres armados.
Creías que eso te hacía poderoso. Se detuvo a 60 centímetros de él, lo suficientemente cerca como para no fallar. Lo suficientemente lejos como para que no pudiera alcanzarla ni aunque lo intentara. Déjame explicarte algo, continuó. Soy una SEAL de la Marina. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que pasé 6 meses entrenando donde intentaron quebrarme y fracasaron. Significa que he realizado operaciones en lugares que jamás has oído mencionar contra gente que te hacía parecer un aficionado. Significa que me han entrenado para hacer una cosa mejor que casi nadie en este planeta. Hizo una pausa, dejándole ver la muerte reflejada en sus ojos. Significa que soy muy buena matando gente. Por favor, susurró Rashid de nuevo. Tengo familia. También la cooperante que mataste el mes pasado, dijo Jessica. La verdadera. Aquella cuya identidad he estado usando. Aquella a la que asesinaste porque de verdad intentaba ayudar a la gente. Los ojos de Rashid se abrieron de par en par. No sabía que ella lo supiera. Lo sé todo, dijo Jessica. Por eso estoy aquí. Eso es lo que he estado recopilando durante 3 meses. Nombres, ubicaciones, rutas de suministro, contactos, todo. Levantó ligeramente la pistola y apuntó. Espera, dijo Rashid desesperado. Puedo darte más información que tú. Ya tengo todo lo que necesito, lo interrumpió Jessica. Y, sinceramente, me disparaste 3 veces con las manos atadas. Sonrió, pero su sonrisa carecía de calidez. Nadie le hace eso a un SEAL y se va como si nada. El Makarov disparó una vez. Rashid se desplomó hacia atrás, con un limpio agujero en la frente. Jessica se quedó allí un momento, respirando con calma, repasando su lista de verificación posterior al combate. Comprobar si hay amenazas adicionales. Ninguna. Comprobar si hay heridas. Milagrosamente, ninguna que importara. Comprobó la munición. 2 balas en el cargador. El combate había durado aproximadamente 3 minutos y 40 segundos, desde que rompió la brida hasta que Rashid dejó de respirar. 5 hombres armados, completamente equipados, que creían tener todas las ventajas. Una de las agentes tenía las manos literalmente atadas a la espalda al principio. No había estado reñido. Jessica registró los cuerpos con rapidez y profesionalidad, llevándose munición adicional y un arma mejor. Uno de los guardias tenía una K-47 en buen estado con el cargador lleno, y crucialmente, un teléfono móvil del bolsillo de Rashid. Intentó abrir la puerta de acero, cerrada desde fuera como se esperaba, pero la cerradura era estándar, lo que significaba que cedería ante alguien que supiera lo que hacía. Y Jessica, sin duda, sabía lo que hacía. Utilizó una técnica con una fina pieza de metal del equipo de uno de los guardias y unos 90 segundos de manipulación paciente. La cerradura se abrió con un clic. El pasillo estaba vacío. Se movió por él como un fantasma. Armada, revisando esquinas, usando las técnicas de despeje adecuadas. Probablemente en algún lugar de ese edificio había más guardias, más militantes, más problemas que resolver. Pero no importaba. Resolver problemas era lo suyo. Encontró una escalera, subió al segundo piso y localizó lo que buscaba. Una oficina, probablemente la de Rashid, con una radio y un teléfono satelital. Usó el teléfono satelital para marcar un número que había memorizado años atrás. Sonó 2 veces. Trueno, dijo una voz. Relámpago, respondió Jessica, dando el código de autenticación. Soy Night Ándale. Necesito extracción inmediata de esta posición comprometida. 5. Enemigo abatido en combate. Mi tapadera ha sido descubierta, pero la recopilación de información está completa. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces, Night Ándale, tenemos su ubicación. El equipo de extracción está a 30 minutos. Puede esperar. Jessica miró alrededor de la oficina, calculando mentalmente los campos de tiro y las posiciones defensivas.
Afirmativo, dijo, pero dígales que se den prisa. Este lugar se va a llenar pronto. Tenía razón. 15 minutos después, oyó gritos desde abajo. Alguien había encontrado los cuerpos en la sala de interrogatorios. La alarma se extendió por todo el complejo. Jessica aprovechó esos 15 minutos. Atrincheró la puerta de la oficina, colocó muebles para crear cobertura e hizo inventario de la munición disponible. Tenía aproximadamente 200 balas para el AK-47 y una posición defensiva difícil de asaltar directamente. El primer ataque se produjo 10 minutos después. 6 militantes intentaron irrumpir por la puerta de la oficina. Jessica los dejó acercarse y luego disparó ráfagas controladas a través de la puerta, a la altura de la cintura. El asalto se dispersó entre gritos y fuego de respuesta que no se acercó a su posición. El segundo ataque fue más astuto. Intentaron flanquearla por las habitaciones contiguas. Jessica los oyó moverse, los rastreó por el sonido y disparó a través de las paredes. El hormigón no podía detener las balas del AK-47 a corta distancia. Ni la carne. El tercer ataque nunca llegó porque fue entonces cuando oyó el hermoso sonido de los rotores de un helicóptero. Buenas noches, aquí RIP-6, dijo una voz con interferencia por el teléfono satelital. Nos dirigimos a su posición. Lancen granadas de humo y prepárense para la extracción de emergencia. Jessica tomó una granada de humo que le había quitado a uno de los guardias, la arrojó por la ventana y observó cómo el humo naranja se elevaba en el aire del desierto. 30 segundos después, 2 helicópteros MH-60 Black Hawk rugieron sobre el complejo. Los artilleros de puerta abrieron fuego de supresión, obligando a los militantes a buscar refugio. Un helicóptero aterrizó en el patio del complejo mientras el otro sobrevolaba la zona, proporcionando vigilancia. Jessica no esperó a que la invitaran. Salió por la ventana. El segundo piso no era demasiado alto para alguien con su entrenamiento. Cayó rodando al suelo, se levantó corriendo y corrió hacia el helicóptero mientras las balas levantaban polvo a sus pies. Llegó al helicóptero, 2 operadores con equipo táctico completo la subieron a bordo, y el Black Hawk despegó antes incluso de que se hubiera sentado. Bienvenida a bordo, señora, dijo uno de los operadores con una sonrisa. Oí que tuviste un día difícil. Jessica se tocó el labio partido, el pómulo hinchado y sonrió a pesar del dolor. Nada que no pudiera soportar, dijo. El interrogatorio tuvo lugar 3 días después en una instalación segura que oficialmente no existía. Jessica estaba sentada frente a la comandante Patricia Walls, su superiora, y un almirante de 2 estrellas, cuyo nombre no tenía autorización para conocer. Asegúrese de haber entendido bien, dijo el almirante, revisando el informe que tenía delante. Estuvo comprometida, capturada, agredida físicamente y atada a una silla, rodeada por 5 hostiles armados. Sí, señor, respondió Jessica. Y su respuesta fue liberarse, matar a los 5 hostiles, asegurar la información que había estado recopilando y solicitar la extracción mientras contenía a las fuerzas enemigas adicionales. Sí, señor. El almirante guardó silencio un momento. Luego, Teniente Comandante Arlo, llevo 33 años en la Armada. He leído miles de informes posteriores a la acción, y este es, sin duda, uno de los ejemplos más impresionantes de efectividad en combate que he visto. Gracias, señor. También es, continuó, una violación flagrante de sus parámetros operativos. Se suponía que debía mantenerse a cubierto. Se suponía que debía evitar la confrontación. Jessica sostuvo su mirada fijamente. Con el debido respeto, señor, mis parámetros operativos cambiaron cuando fuerzas hostiles usaron violencia física contra mí mientras estaba inmovilizada. En ese momento, mantenerme a cubierto pasó a un segundo plano frente a la supervivencia. Podría haber seguido actuando como una trabajadora humanitaria, interrumpió Walls. Podría haber mantenido su cobertura incluso después del asalto. No, señora, dijo Jessica con firmeza. Una vez que decidieron usar la tortura,
porque eso fue lo que fue, solo había dos opciones. O cedía y les daba información real, lo que habría comprometido las operaciones en curso y puesto en peligro a otros miembros del personal, o guardaba silencio hasta que me mataran. Ninguna era aceptable. Así que decidió eliminar la amenaza, dijo el almirante. Neutralicé a las fuerzas hostiles inmediatas y obtuve información crítica para la misión. Señor. Todo lo que hice fue en función del éxito de la misión. El almirante y Walsh intercambiaron una mirada. Entonces Walsh dijo, la información que recopiló ya ha dado lugar a 3 operaciones exitosas y al desmantelamiento de una importante red de tráfico de armas. Lo que logró en esos 3 meses, lo que recordó y transmitió antes de desaparecer, ha salvado vidas. Esa era la misión, señora. ¿Y los 5 hostiles que mató? Preguntó el almirante. ¿Se arrepiente de algo? Jessica pensó en el rostro de Rashid cuando la golpeó. Pensó en la cooperante asesinada cuya identidad Jessica había suplantado. Pensó en todas las demás personas que habían sufrido a manos de esos hombres. No, señor, dijo con claridad. No me arrepiento en absoluto. El almirante sonrió levemente. Buena respuesta. Cerró el expediente que tenía delante. Teniente comandante Arlo, se le recomienda para una condecoración. Obviamente, no podemos hacerlo público, pero constará en su expediente permanente. También se le dará de baja del servicio durante el próximo mes. Procedimiento médico y psicológico estándar tras una acción de combate. Señor, estoy bien. No lo necesito. Es una orden, no una sugerencia, dijo Walsh. La interrumpieron. Acabas de matar a 5 personas en combate cuerpo a cuerpo tras haber sido agredida físicamente e inmovilizada. Ese tipo de estrés pasa factura incluso a alguien con tu entrenamiento. Te tomarás tu tiempo. Hablarás con los consejeros y recibirás el alta médica antes de volver al servicio activo. Jessica quiso protestar, pero sabía que no serviría de nada. Sí, señora. Puede retirarse, dijo el almirante. Jessica se puso de pie, saludó y caminó hacia la puerta. Estaba casi fuera cuando el almirante volvió a hablar. Comandante Arlo. Se giró. Señor, esos hombres que la capturaron. ¿Quién la golpeó? Se arrepintieron. Jessica pensó en los 3 minutos y 40 segundos en aquella habitación de hormigón, en la mirada de Rashid cuando se dio cuenta de lo que era. Sí, señor, dijo. Sin duda se arrepintieron. El almirante asintió, satisfecho. Bien, porque hay algo que quiero que entiendas. Lo que hiciste en esa habitación, liberarte, neutralizar a 5 hostiles armados, sobrevivir contra todo pronóstico, eso se estudiará, analizará y desglosará en lecciones tácticas para futuros operadores. Hizo una pausa, asegurándose de que ella escuchaba. Pero la verdadera lección no se trata de tácticas ni técnicas. Se trata de lo que sucede cuando alguien comete el error de subestimar a un SEAL. Cuando creen que las restricciones y la superioridad numérica les dan el control. Cuando olvidan que el arma más peligrosa en cualquier lugar no es la pistola ni el cuchillo. Es el operador entrenado que sabe usar todo como un arma. Jessica se puso firme, comprendiendo la importancia de sus palabras. Te convertirás en una leyenda, continuó el almirante. La historia de lo que hiciste se difundirá entre los equipos, en toda la comunidad de operaciones especiales, y cada vez que alguien la escuche, la recordará. Nunca asumas que alguien está indefenso solo porque tiene las manos atadas. Nunca pienses que la violencia te da poder sobre un guerrero entrenado. Y nunca, jamás cometas el error de golpear a un SEAL de la Armada y esperar salir ileso. Señor, solo estaba haciendo mi trabajo. No, interrumpió el almirante. Estabas haciendo lo que hacen los SEAL. Estabas siendo la persona que millones de dólares en entrenamiento y años de experiencia habían forjado. Eras la prueba de que toda esa selección, todo ese sufrimiento, todas esas horas de práctica, funcionan cuando más importan. Funcionan. Se puso de pie y le extendió la mano.
Jessica se la estrechó. He comandado a muchos operadores a lo largo de los años, dijo en voz baja. Algunos eran más fuertes, otros más rápidos, otros tenían mejor puntería. Pero muy pocos tenían lo que demostraste en esa sala, la capacidad de pasar de la calma a la letalidad en un instante. De evaluar, decidir y ejecutar con precisión milimétrica en las peores circunstancias posibles. Eso es lo que te hace excepcional. Gracias, señor, dijo Jessica con sinceridad. Una cosa más, añadió el almirante. La trabajadora humanitaria cuya identidad asumiste. La que Rashid mató. Su familia sabe lo que hiciste. Saben que vengaste su muerte e impediste que sus asesinos volvieran a lastimar a alguien más. Querían que te lo dijera. Gracias. Jessica sintió un nudo en la garganta. Llevaba 3 meses operando bajo el nombre de esa mujer, había leído sus diarios, aprendido sus gestos, prácticamente se había convertido en ella. Saber que su familia conocía la verdad le suponía un peso inesperado. Ojalá hubiera podido salvarla, dijo Jessica en voz baja. No pudiste, respondió Walsh con suavidad. Ya estaba muerta cuando llegaste. Pero te aseguraste de que su muerte tuviera un significado. Usaste su identidad para obtener información que salvó vidas, y te aseguraste de que quienes la mataron pagaran por ello. El almirante asintió. Kander, tómate tu mes. Hablará con los consejeros, y cuando estés lista, tendremos otra misión esperándote. Jessica volvió a saludar y salió de la habitación. La historia de lo ocurrido en aquel complejo se extendió por la comunidad de operaciones especiales navales con la rapidez propia de las buenas historias. Los detalles eran clasificados, pero los hechos básicos se convirtieron en leyenda. Una operadora SEAL comprometida y capturada con las manos atadas y rodeada de hostiles armados que lograron darle un giro radical a la situación, de tal manera que salió con vida mientras que sus captores no. La teniente comandante Jessica Arlo se convirtió en un caso de estudio en varias escuelas de entrenamiento. No por lo que hizo. Las tácticas eran técnicas estándar que cualquier operador bien entrenado podía ejecutar, sino por el momento en que las realizó, el instante en que decidió abandonar la cobertura y entrar en acción. La decisión instantánea que la transformó de presa a depredadora. Algunos instructores argumentaron que había tomado la decisión correcta. Otros dijeron que debería haber mantenido la cobertura por más tiempo, que podría haber habido otra manera. A Jessica no le importaba el debate. Sabía la verdad. Hay límites que, una vez cruzados, no se pueden volver a cruzar. Y cuando alguien te golpea, cuando usa la violencia contra ti mientras estás inmovilizado e indefenso, ha elegido qué tipo de encuentro va a ser. Rashid y sus hombres habían elegido la violencia. Jessica simplemente había sido mejor que ellos en eso. Regresó al servicio activo después de su mes de descanso obligatorio, aprobó todas sus evaluaciones y volvió a desempeñar el trabajo para el que se había entrenado. Más misiones, más objetivos, más problemas que requerían las habilidades específicas que distinguían a los SEAL de los demás. Pero jamás olvidó la lección de aquella habitación de hormigón. El entrenamiento importa, la preparación importa, la capacidad física importa, pero lo más importante es la voluntad de hacer lo que sea necesario cuando llega el momento. Aquellos 5 hombres pensaron que atarle las manos la dejaba indefensa. Pensaron que las armas y la superioridad numérica en la habitación cerrada les daban el control. Se equivocaron. Porque Jessica Arlo era una SEAL de la Armada. Y ser una SEAL significaba que, incluso con las manos atadas a la espalda, incluso superada en número 5-1, incluso en la peor situación táctica posible, seguía siendo la persona más peligrosa de la habitación. Los militantes aprendieron esa lección. Fue lo último que aprendieron. Años después, cuando los jóvenes operadores le preguntaban a Jessica sobre aquel día, sobre cómo lo había hecho, sobre qué se había sentido, ella siempre les daba la misma respuesta. Se equivocaron. Pensaron que la violencia me debilitaría. Pero para la violencia me entrenaron. Es lo que se me da bien. Y cuando me golpeaban,
Me daban permiso para demostrarles exactamente lo buena que soy. Entonces sonreía, esa sonrisa fría que incomodaba incluso a los otros Seal. Resulta que soy muy buena. Y eso era todo lo que se necesitaba saber sobre lo que ocurría cuando atabas a una Seal de la Armada y la golpeabas en la cara. Aprendías en los últimos momentos de tu vida que algunas personas no se dejan doblegar, intimidar ni vencer con cosas simples como ataduras, superioridad numérica o armas. Algunas personas son peligrosas no por lo que llevan encima, sino por lo que son. Jessica Harlow era una de esas personas, y Rashid y sus hombres habían descubierto esa verdad por las malas. El cuerpo de instructores de BUD/S a veces contaba su historia a los alumnos que sufrían durante la semana infernal, cuando el frío, el agotamiento y el constante castigo físico les hacían querer abandonar. Los instructores les recordaban por qué estaban allí. Llegará un día, decían los instructores, en que os encontraréis en una situación que parecerá imposible. Cuando te superan en número, en armamento, incluso cuando te limitan. Cuando toda lógica te dice que no puedes ganar, es entonces cuando todo este sufrimiento, todas estas noches frías, todo este dolor, todo este agotamiento, es cuando da sus frutos. Porque no te estamos enseñando a estar cómodo. Te estamos enseñando a ser capaz cuando lo único que importa es cumplir con la misión. Entonces contaban la historia del teniente comandante Harlow, del cooperante que resultó ser un Seal, de la mujer que había sido atada a una silla y golpeada, y que respondió eliminando toda amenaza en la habitación con tal eficacia que se convirtió en un ejemplo paradigmático de lo que un entrenamiento adecuado puede lograr. Eso es lo que estamos formando aquí, concluían los instructores. Personas capaces de hacer eso. Personas más peligrosas que cualquier situación a la que se enfrenten. Personas inquebrantables, imparables e invencibles porque se niegan a aceptar la derrota, incluso cuando parece inevitable. Algunos alumnos escuchaban esa historia y encontraban la fuerza para seguir adelante. Otros tocarían la campana de todos modos. No importaba. No todos estaban destinados a ser SALS. No todos podían aceptar que el entrenamiento no se trataba solo de capacidad física, sino de forjar una mentalidad que se negara a reconocer las limitaciones. Jessica Harlow personificaba esa mentalidad. Y en algún lugar de un complejo en el desierto, abandonado tras su extracción, los lugareños contaban historias sobre la habitación donde 5 hombres armados capturaron a una mujer estadounidense y cómo ella los mató a todos con sus propias manos tras liberarse. Los detalles se volvían más dramáticos con cada relato, como suele suceder en las historias. Algunas versiones decían que luchó contra 20 hombres. Otras, que la torturaron durante días antes de que lograra escapar. Unas pocas afirmaban que desapareció como un fantasma, que no llegó ningún helicóptero, que simplemente salió del complejo, dejando solo cadáveres. Pero la verdad fundamental permanecía. Una mujer había sido capturada, inmovilizada y golpeada. Y los hombres que lo hicieron pagaron con sus vidas. Esa verdad, el simple e innegable hecho de que la violencia contra ella tuvo consecuencias, era la verdadera lección. No para los futuros SEAL que ya comprendían ese principio, sino para cualquiera que pensara que las restricciones, el número o las armas los hacían poderosos. No era así. El entrenamiento te hacía poderoso. La habilidad te hacía poderoso. La voluntad de hacer lo que fuera necesario te hacía poderoso. Jessica Harlow poseía las 3. Y 5 hombres que cometieron el error de subestimarla aprendieron esa lección en los últimos momentos de sus vidas, cuando la mujer a la que habían atado y golpeado les mostró cómo era un SEAL de la Armada cuando se dejaban de lado los guantes y se suspendían todas las reglas. No fue bonito. No fue misericordioso. Fue simplemente efectivo. Y eso era realmente lo único que importaba. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte para ver más historias increíbles cada día.